Bienvenidos a una nueva semana acá en Agenda Económica de CNN Chile. Y uno espera que esta semana esté también marcada por las definiciones que tome la Convención Constitucional. Sabemos que la que terminó estuvo muy marcada por distintas aprobaciones en la Comisión de Medio Ambiente. Lo analizamos acá en el programa, nacionalización de la minería, y también otro aspecto que causó bastante polémica y comentarios cruzados es la derogación del Código de Aguas, y con eso que se acaben todos los derechos de agua en nuestro país. Veamos la siguiente nota que resume críticas y también distintos matices al hecho de que es apenas la primera aprobación de un trámite que es bastante más largo en la Convención Constitucional. Con 11 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Medio Ambiente de la Convención aprobó un artículo transitorio que causó bastantes críticas. Se trata de uno que establece la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua entregados bajo la vigencia del Código de Aguas del año 1981. Entendemos que la categoría de bien nacional de uso público que actualmente tienen las aguas no es suficiente y que tenemos que entrar a conversar en procesos de redistribución de los usos de las aguas, más que hablar de un derecho privado. Reúne a otras fuerzas, no solo a las que están acá, son las cuales vamos a lograr los 2/3 de aprobación en esta materia. Un artículo que nace de la propuesta que fue ingresada por 22 convencionales de pueblos originarios, Chile Digno y Pueblo Constituyente, y que tuvo reacciones inmediatas dentro del organismo. Sin perjuicio de estar de acuerdo con las líneas generales de ese proyecto, una regla que desde la Constitución declara la caducidad ipso facto de los derechos de aprovechamiento conferidos desde 1981 me parece inadecuada. 350.000 regantes hoy día que tienen que darse por enterado que no van a tener posibilidad de seguir usando agua con un derecho. Eso pone en jaque toda la producción de la agricultura, toda la producción industrial. Y precisamente, los empresarios y agricultores también reaccionaron al debate. Podría ser de grandes consecuencias económicas para la agricultura y para el país. También podría acarrear pérdida de muchísimos, de miles de empleos. Consideramos graves, radicales y preocupantes estas decisiones, y así se lo hemos planteado hoy a la mesa directiva de la Convención. Y no fueron los únicos. La Federación de Productores de Chile también manifestó su molestia. Destruyen cimientos importantes para resolver el verdadero problema de fondo, que es la falta de acceso al agua por causa de un Estado que no ha diseñado políticas para asegurar el abastecimiento hídrico. Incluso el senador Ignacio Walker publicó un tuit en el que califica las últimas votaciones del organismo como aberraciones y advierte que si son ratificadas por los 2/3 del Pleno, habrá que pensar en un plan B que reponga la sensatez y la cordura. Hace rato que no estoy de acuerdo con Ignacio Walker. Ignacio Walker hoy día es una voz disonante dentro de lo que es la grandísima mayoría de la democracia cristiana. Nosotros hemos dicho desde el principio, dejen trabajar tranquilo a la Convención Constituyente. Sin embargo, desde la propia comisión llamaron a la calma, señalando que hay otras propuestas relacionadas a esta temática. Sabemos que existen otras normas de la misma materia que van a complementar esto. No le van a quitar, por supuesto, el agua en lo absoluto a los agricultores. Va a haber una absoluta prioridad con el derecho humano de acceso al agua y al saneamiento. Y también se va a permitir un uso económico por sobre ella, sin embargo, bajo una regulación diferente. Respecto del costo que esta propuesta podría traer para el Estado, desde la comisión afirmaron que la Convención solo establece principios y no valorizaciones. Por supuesto que vamos a seguir muy atentos a cómo vayan evolucionando estos temas en la Convención Constitucional, porque independiente de que esto esté hablándose en una primera etapa, bueno, si las propuestas causan o rechazo o apoyo, bueno, hay que conversarlo inmediatamente, no hay que esperar a que se termine todo para empezar a analizarlo. Sí, tenemos que decir que es una primera etapa, por supuesto, pero si hay que analizarlo bien, criticarlo o hacer entrevistas al respecto, hay que hacerlo inmediatamente, porque hay que esperar. Por eso es también la idea de irlos comentando. Y otra tema o temática que marcó la atención la semana pasada fue un hecho histórico. La primera mujer presidenta del Banco Central en nuestra historia, se trata de Rosana Costa, y una designación que la verdad solamente escuché una crítica, que fue del ex parlamentario Sergio Vitar. Nadie más criticó a Rosana Costa por ser nombrada presidenta del Banco Central, y el apoyo llegó incluso del gobierno electo.
El 2014, Janet Yellen marcó un hito histórico para la economía mundial, ser la primera presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. 8 años después, otro banco central rompe el techo de cristal, el de Chile. La designación de Rosana Costa como la primera mujer en presidir el ente emisor tuvo un respaldo transversal. El actual ministro de Hacienda trabajó de cerca con ella cuando Costa también fue la primera directora de presupuestos del país. Hoy día por primera vez vamos a tener una presidenta del Banco Central y yo creo que eso es una noticia que también nos debería enorgullecer como país. La verdad, Rosana Costa es una persona que ha llegado ahí por sus propios méritos y por su propio trabajo. La facultad del presidente es hasta el 11 de marzo y el nombramiento de Rosana Costa es una muy buena decisión. Desde el próximo gobierno también se sumaron a los apoyos. Felicito a Rosana Costa por su designación como primera presidenta del Banco Central y le deseo éxito en su gestión. Desde el gobierno trabajaré por construir una relación colaborativa con el Banco Central, siempre pensando en el bien de Chile y guardando pleno respeto por su autonomía. Conozco a Rosana desde hace muchos años. Estoy seguro de que sus reconocidas capacidades profesionales y humanas le permitirán conducir a la institución en una nueva etapa llena de desafíos y oportunidades. Apoyo transversal que también ha recibido Rosana Costa de ex consejeros del Banco Central. Me parece una excelente designación. Rosana Costa tiene todas las cualidades para ser una gran presidenta del Banco Central de Chile. Tiene los conocimientos, la experiencia, la prudencia, la capacidad de trabajar en equipo. Tiene todas las competencias necesarias para el cargo, los conocimientos técnicos, la experiencia en la propia institución y una clara vocación de servicio en el ámbito público. Me parece además simbólico que sea la primera mujer designada para ocupar este cargo. Positivo también fue el recibimiento ante este anuncio por parte del ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien también fue su jefe cuando Costa estuvo a cargo de la dirección de presupuestos entre 2010 y 2014. Es una mujer excepcional, una persona extraordinaria y una gran profesional. Estoy seguro que ella va a tener un gran desempeño en este enorme desafío que es hacerse cargo del Banco Central de Chile. Justamente desde el Banco Central emitieron un comunicado con las primeras palabras de Costa en su nuevo cargo. Agradeció la designación y confianza, valorando que es parte de una institución sólida y de prestigio. Esto le ha permitido al Banco Central contribuir al bienestar de la sociedad, procurando la estabilidad de los precios y colaborando con el buen funcionamiento del sistema financiero. La economista se mantendrá 5 años al frente de la institución. Ahora resta saber quién llenará el cupo dejado por Marcel en el Consejo del Banco Central. El nombre que suena con más fuerza es el de Andrea Repetto, cercana al Partido Socialista y que también estuvo cerca de ser ministra de Hacienda del futuro gobierno. Precisamente sobre el Banco Central, este lunes es el primer día de trabajo de su nuevo consejero, Luis Felipe Céspedes, quien fue ministro de Economía en la segunda administración de Michelle Bachelet. Él reemplaza en el puesto a Joaquín Vial, que terminó su periodo de 10 años y que era el vicepresidente del Banco Central. Ahora tenemos nueva presidenta, que es Rosana Costa, nuevo vicepresidente, que es el consejero Pablo García, y como les decía, desde hoy, nuevo consejero en funciones, Luis Felipe Céspedes. Pasamos a otro tema porque el gobierno subió la estimación de crecimiento para este año. La calcula en 3,5%. Es parte de lo que informaron en el último informe de finanzas públicas que se presentó el viernes, y además aseguraron que para este año habrá $7.000 millones de ingreso más de lo que se presupuestó en el erario público de 2022. Vamos a actualizar proyección para el año 2022 de un crecimiento de 3,5%. Pero aparte, nosotros vamos a presentar otros escenarios, un escenario más moderado, crecimiento de 2,5%, y otro escenario más optimista aún de 4,5%. En cualquiera de esos escenarios, sea el más pesimista o sea el más optimista, los ingresos fiscales para el 2022, respecto a lo que teníamos en ley de presupuesto, aumentan significativamente, entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Veamos algo importante que marca las finanzas fiscales, que tiene que ver los déficits, tanto efectivos, que es lo que se consigue en solamente un año, y los estructurales, que tienen que ver con los temas
que están siempre, que siempre te tienen que pagar. Ya, veamos. El déficit efectivo de 2021 cerró en 7,6% del PIB. ¿Cuánto cerraría en 2022? Baja a solo 1% del PIB. Sigue habiendo déficit, es decir, que el Estado sigue gastando más de lo que genera como ingreso. Ahora, el estructural es el más importante porque, como les decía, son los temas que siempre generan o gasto o ingreso. El efectivo es diferente porque marca solamente un año. Hay veces en que un año se hace un gasto por una sola vez. Puede ser, por ejemplo, un bono, puede ser, hay que hacer un gasto por algún terremoto. Estoy simplemente poniendo casos de gastos que son solamente por una vez. Eso siempre lo marca el efectivo. Es solamente lo que pasa en un año y en ese periodo. Pero lo estructural son los temas que siempre generan gasto e ingreso. Y por eso es importante que ese ámbito en particular vaya bajando y, como lo vemos, será prácticamente un cuarto de lo que fue en 2022. Ahora, siempre que hay déficit, uno tiene que financiarlo y muchas veces se financia con deuda. Veamos cómo está este punto en particular, que es uno que mide mucho las clasificadoras de riesgo para poner nota al país de cuán confiable es para prestarnos dinero, y si uno es más confiable, por supuesto el interés que nos cobran es menor. Eso funciona siempre. La deuda bruta de 2021 cerró en 36% del PIB. ¿Cuánto cerraría este año? 38,7%. Y este punto es muy importante. El gobierno estima que se podría estabilizar hacia 2026, es decir, a final del gobierno entrante, 40% del PIB. Muchas veces se señala que uno hace mucha alarma de por qué estamos diciendo que esta trayectoria es peligrosa. Lo que pasa es que hace unos 10 años era un cuarto de estos valores. La deuda pública de Chile. Es la trayectoria la preocupante. No tanto que esté en 40% del PIB, porque hay otros países, Estados Unidos, Japón, Italia y otros, que están en más de 100% del PIB. Pero claro, nosotros no somos Estados Unidos, no somos Japón y tampoco somos Italia. Por eso, si somos un país más chico, tenemos que estar lo menos endeudados posible. Y si ya vamos a estar en 40% del PIB, la idea es mantenerlo y no siga subiendo. Y ya, a más largo plazo, ojalá pensar en reducir esos números. Hacemos la pausa en Agenda Económica, son 8 de la mañana con 11 minutos y al regreso estaremos hablando de el fin de las exenciones tributarias para financiar la pensión garantizada universal, porque ya están rigiendo en nuestro país. Al regreso las explicamos. Como sabemos, la pensión garantizada universal va a financiarse más o menos con 0,7% del PIB cada año. ¿Y de dónde viene ese financiamiento? Principalmente de terminar con distintas exenciones tributarias. Exenciones significa que por distintas actividades no se pagan impuestos. Se hace generalmente eso para potenciar, para impulsar una actividad en desarrollo. Bueno, hay distintos aspectos que se consideraron que ya no pueden tener exenciones y por lo tanto van a empezar a gravarse. Son distintos y también empiezan a regir en distintos periodos. Queremos explicarle esto en el contacto con Claudio Bustos, a quien vemos en pantalla, gerente de Tax and Legal, precisamente de Bustos y Asociados. Claudio, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, buenos días. Lo primero que hay que explicar es que el fin o modificaciones de estas exenciones ya fueron publicadas en el Diario Oficial la semana pasada. Así es, están publicadas en el Diario Oficial. Hay algunas que entran en vigencia en fecha cercana y otras a partir de los años siguientes de forma progresiva. Hay algunas modificaciones que entran en vigencia a partir de la publicación de la ley y otras del año 2023 en adelante. Sí. Vamos por ese orden cronológico, porque estaba viendo que la norma que ya está en vigencia ahora mismo tiene que ver con las personas que reciban dinero por un seguro de vida y son beneficiarios. Antes eso no se incorporaba como ingreso, por lo tanto no pagaban impuesto a la renta, pero ahora sí pagan impuesto a la renta, obviamente si están dentro de los tramos en que se cobra impuesto.
Claro, van a quedar afectos a impuesto a la herencia. El seguro de vida tradicionalmente, históricamente, siempre ha tenido tratamiento de ingreso no renta, no tributable en renta y además libre de impuesto a la herencia. Porque en general lo que las personas hacían era que tomaban un seguro de vida, pagaban la prima del seguro con parte de su patrimonio y en el fondo eso quedaba, ¿no es cierto?, en beneficio de los herederos de esa persona cuando la persona fallecía. Por lo tanto, había un real traspaso de patrimonio en vida, ¿no es cierto?, a sus herederos y que posteriormente cuando los herederos lo recibían no tributaba con impuesto a la herencia. Hoy día sí va a tributar con impuesto a la herencia. La calidad de ingreso no renta se mantiene, es decir, no va a tributar con impuesto a la renta, pero sí se va a considerar herencia y tributa con impuesto a la herencia cuando los herederos de la persona fallecida lo reciban. Sí, tienes razón, yo hoy me confundí, dije impuesto a la renta, pero tú me aclaras muy bien, impuesto a la herencia. Bueno, eso es desde ahora. Y desde abril, si no me equivoco en lo que estoy revisando, ahí van a entrar el impuesto de 2% a los llamados bienes de lujo, helicópteros, yates y autos que están avaluados en más de 62 UTM. Yo estuve viendo la la UTA, Unidad Tributaria Anual. Estoy viendo la UTA al valor de febrero y esos son más o menos autos desde 37 millones en adelante. Exactamente. Son activos que superen ese valor a nivel de la tasación que hace el Servicio de Impuestos Internos desde el punto de vista fiscal. O sea, los valores determinados para efectos de permiso de circulación son los valores que regirían en este caso para efectos de determinar si se aplica o no el impuesto. Y como la ley se publicó ahora y rige respecto de este caso sobre bienes situados en Chile, en este caso para la declaración de abril del 2022 respecto de bienes al 31 de diciembre del año pasado, por lo tanto es una norma que ya va a entrar en vigencia ahora y es el 2% sobre ese valor determinado por el Servicio de Impuestos Internos, que afecta evidentemente no solamente a autos, vehículos de ese valor, sino que también a helicópteros, yates, aviones que tengan una determinada valoración por parte del Servicio de Impuestos Internos. Y ese impuesto, por ejemplo, en el caso de los autos, que me imagino que va a ser el más numeroso, ¿es como el impuesto verde que se aplica cuando la persona lo compra? ¿Ahí también la persona va a tener que pagar este 2% de impuesto? No, en este caso lo que la ley establece es que ese impuesto se va a declarar en abril. Hay que esperar las instrucciones del Servicio de Impuestos sobre la materia, pero probablemente va a ser un impuesto declarado a nivel del formulario 22 de las personas o a través de otro formulario en abril de cada año. Es un impuesto que las personas tienen que declarar. Lo importante a recalcar, Nicolás, respecto de los impuestos sobre estos activos es que va a haber que tenerlo muy presente cuando se establezca, si es que se establece en el futuro un impuesto al patrimonio de las personas o de los súper ricos, porque en ese caso este impuesto ya pagado sobre estos activos tendría que ser crédito o deducirse del impuesto que se pagaría sobre ese patrimonio para no incurrir en situaciones de doble tributación. Va a tener que existir algún mecanismo de compensación en ese caso si es que se llega a aprobar un impuesto al patrimonio. Y ahí, a ver, muchos pasan sus autos, por más que lo ocupen ellos, lo pasan como si fueran de la empresa, de una sociedad anónima. ¿Qué sucede ahí? Porque uno piensa que esto está pensado para las personas, pero también aplica, si se deduce como gasto de una empresa, ¿también se aplica el 2% de impuesto? También aplica a las empresas, lo deja establecido expresamente la ley, que también va a aplicar en el caso de que estos vehículos sean de propiedad de una empresa. Y bueno, en esos casos también hay otros mecanismos de control. Recordemos que cualquier vehículo o cualquier bien que sea de propiedad de una empresa no puede utilizarse para fines personales de los dueños. Y si se utiliza de esa forma, existe igual una tributación que la ley presume por el beneficio que el uso de esos bienes otorga a los dueños de la sociedad. Es un tema que ya está vigente hace muchos años y que la autoridad evidentemente puede fiscalizar y lo hace, de hecho, en la práctica. Pero independiente de eso, este impuesto también va a afectar si es que el bien es de propiedad de una empresa. Pasamos a otro punto, Claudio, que tiene que ver con prestaciones que estén afectas a IVA. Ahora muchos servicios no se cobra IVA, pero a partir de enero de 2023 sí. ¿Cuáles son en general los que van a tener que cobrarle 19% más a las personas, ya que van a tener que pagar IVA?
Sí, este es un punto sumamente relevante porque probablemente es de aquellos que más puede recaudar en el contexto de lo que se está proponiendo en este proyecto, en esta ley. Y en general, todos los servicios van a quedar gravados con IVA, con excepción de ciertos servicios específicos. En general, los servicios que tienen que ver con atenciones de salud que sean meramente ambulatorias o consultas al médico, son servicios que no van a quedar afectos a IVA. Lo mismo aquellos servicios de educación, los servicios prestados por los colegios se van a mantener no afectos a IVA, y el servicio de transporte de pasajeros, todo eso se mantiene exento de IVA por la razón de que evidentemente el IVA siempre es regresivo, siempre afecta más a las personas proporcionalmente de menos recursos y que destinan una mayor parte de sus recursos a consumo, y por lo tanto estos servicios, que son servicios clave desde el punto de vista de las personas naturales, como son el servicio de educación, el de salud y el de transporte de pasajeros, son servicios que se van a mantener exentos de IVA. Pero todos los demás servicios prestados por profesionales que sean empresas, eso también hay que recalcarlo, los servicios prestados por personas naturales no quedan afectos a IVA, son los servicios profesionales prestados por empresas, sean servicios de abogado, de arquitecto, de ingeniero, todas las consultorías, ¿no es cierto?, típicas que se hacen a través de empresas que no estaban grabados con IVA hasta la fecha, ahora sí van a quedar grabados con este tributo a contar del 1 de enero del año 2023. Quien haga entonces un trabajo particular como persona natural, entonces no tiene que pagar IVA. Exactamente, todos los servicios profesionales prestados por personas naturales directamente, o incluso aquellos prestados por sociedades de profesionales, incluso si esa sociedad de profesional se acoge a normas de primera categoría, son servicios que quedan excluidos del gravamen con IVA en este caso. Por lo tanto, los servicios profesionales que quedan afectos a IVA son exclusivamente aquellos prestados por sociedades de régimen general afectas a primera categoría, son aquellas sociedades que van a prestar servicio y que van a quedar grabadas con IVA, y en ese caso evidentemente será muy importante saber, ¿no es cierto?, a quién le estoy prestando el servicio, porque si le estoy prestando el servicio a una empresa, probablemente la empresa va a recuperar también ese IVA como crédito fiscal, y en ese caso no hay ninguna repercusión desde el punto de vista del costo que la persona, que la empresa en este caso, va a pagar por el servicio que contrata. Pero si el servicio lo estoy prestando a una persona natural, consumidor final, que no tiene cómo recuperar ese IVA, evidentemente ese 19% adicional se traduce finalmente en un mayor precio para la persona que está recibiendo el servicio. Sí, Claudio, eso empieza desde el 1 de enero del próximo año, pero antes yo me lo salté en la línea de tiempo. En 6 meses más tiene que empezar a cobrarse el 10% por ganancia bursátil. Eso, por ejemplo, una persona que nos está viendo, que tiene acciones, obviamente como inversionista individual, no es parte de un fondo ni nada, sino que como inversionista individual, ¿va a pagar el 10% de las ganancias si en algún momento vende esas acciones y tiene por esto mismo ganancia? Claro, este es un tema que se discutió mucho y estuvo sujeto a largo debate, porque siempre se señalaba, ¿no es cierto?, que eliminar esta exención iba a ser muy perjudicial para el mercado de capitales chileno, y teníamos la experiencia de Perú, donde efectivamente la exención se eliminó, la bolsa se desplomó y después tuvieron que restablecer la exención nuevamente. Finalmente lo que se hizo fue llegar a una tasa de impuesto único de un 10%, que la verdad es un impuesto bien bajo dentro del contexto, y en ese sentido creo que no se ha perdido mucho en este caso, a pasar de un ingreso no renta donde no se tributaba nada a tener que tributar ahora un 10% sobre la ganancia de capital. Creo que no es tan perjudicial para el mercado. Me parece también que el mercado así lo ha entendido y lo ha asimilado, y por lo tanto creo que no va a producir efectos tan nocivos como aquellos que uno podría haber esperado o como lo que sucedió en Perú. Efectivamente, las personas que vendan acciones o bonos, instrumentos que se transan en la bolsa, aquí estamos hablando exclusivamente de acciones transadas en bolsa, no acciones de una sociedad cerrada, sino que instrumentos que se transan en bolsa y obtienen una utilidad, una ganancia de capital. Esa ganancia de capital que antes no tributaba nada, hoy día va a pagar un impuesto único de un 10%. Es decir, no queda sujeta
al global complementario de la persona, no se va al 40%, sino que tributa con un 10% de impuesto único fijo sobre la ganancia de capital, lo cual en general es bastante positivo desde el punto de vista del mercado. Ah, no se incluye en el global complementario, se paga aparte. Así es un impuesto aparte, un impuesto único. En lugar del global complementario, la persona paga como impuesto único un 10% sobre esa ganancia de capital. Por eso es que la modificación en general no es tan gravosa, porque si hubiera quedado en el global complementario, claro, puede llegar a un 40% y en definitiva eso desincentiva, ¿no es cierto?, a las personas que normalmente asumen un riesgo, ¿no es cierto?, al transar en el mercado de valores, donde puedes tener una utilidad o una pérdida. En general aquí, pensar que voy a tributar un 10% versus el global, que es un 40%, o versus el 27% que pagan las empresas, por ejemplo, la verdad es que no es tan irracional. ¿Y ahí se cobra igual en la operación renta? Exactamente, eso se tributa en la operación renta en el formulario 22 de las personas cada año. Mi última pregunta, Claudio, porque nos queda poco tiempo. Algo que también se habló mucho, pero que no va a entrar en vigencia ahora, sino que más adelante, es el fin al crédito IVA para las constructoras. Explícanos bien cómo funciona ahora y también cómo va a quedar y si puede generar un impacto en el precio final de venta. Sí, esta es probablemente de las materias más sensibles que tenemos en la eliminación de las exenciones, porque tiene que ver con el mercado inmobiliario, que ya de por sí está bastante exigido, está bastante al límite. En general, este es un beneficio que tenían las empresas constructoras respecto de las viviendas económicas que construían y vendían. ¿Ya? Viviendas económicas, entendemos por ellas aquellas de un valor hasta de 2.000 UF. Así estaba limitado hoy día, porque esto ha tenido varias modificaciones en el tiempo, pero hoy día regía por viviendas de hasta un valor de 2.000 UF, típica vivienda de clase media o de sectores más modestos, ¿no es cierto? Y en general consistía en que las empresas constructoras podían recuperar el IVA que pagaban respecto de esas viviendas, respecto de la construcción de esas viviendas, lo podían recuperar, una parte de ese IVA, un 65%, lo recuperaban por la vía de deducir pago de impuesto a la renta. O sea, un 65% de ese IVA lo recuperaban con cargo a impuesto a la renta del año, y es un beneficio que ya las empresas constructoras evidentemente tenían incorporado, tenían asimilado en su presupuesto, en sus operaciones habituales. Y hoy día se está eliminando, se elimina en forma gradual a contar del año 2023. Hasta el año 2023 las empresas durante todo este año 2022 van a mantener el beneficio íntegro, pero ya a contar del 1 de enero de 2023 el beneficio comienza a disminuir progresivamente y a partir del año 2025 desaparece en su totalidad. Y esta sí es una materia sensible porque, como digo, como las empresas constructoras lo tenían ya tan incorporado en su presupuesto y en su forma de operar, es una modificación que seguramente va a tener algún impacto en los precios, como lo han tenido todas las modificaciones tributarias en materia de bienes raíces. Claudio Bustos, socio de Bustos Tax and Legal, ahí lo dije bien, no lo había dicho bien al principio, ahora lo dije bien. Gracias por estar con nosotros en Agenda Económica explicando las modificaciones, algunas de ellas que ya están vigentes. Que estén muy bien, buena semana. Gracias, Nicolás, buenos días. Terminamos de esta forma la primera Agenda Económica de esta semana. Yo me reencuentro con ustedes en la edición de las 8:30 en la tarde. Y ahora los dejo invitados para las noticias internacionales de Conexión Global.